Buenos días y tal vez algunos buenas tardes, depende de los horarios en donde se está viendo esto, quizás algunos es incluso buenas noches. El otro día me enteré que hay gente que nos está mirando en Estocolmo. Parece mentira, ¿no? Que a través de este medio nos están mirando en distintas partes del mundo ahora. Bienvenidos y les mando un saludo a todos ustedes, siempre un placer de tenerles en el canal y de ya voy disculpándome por no haber estado la semana pasada. Tuvimos un problemita técnico en el momento de la grabación y entonces no se pudo hacer el trabajo. Oramos para que se pueda resolver y gracias al Señor pudimos solucionar el problema y entonces ahora estamos otra vez con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10 otra vez. El otro día hablamos acerca de la puerta y hoy vamos a enfocarnos en el verdadero pastor. Vamos a seguir con esta serie que hemos titulado El Yo Soy de los Tiempos. Y vamos a dar lectura a los versículos 11 al 21. Los voy a leer porque vale la pena que leamos esta porción. Los que están allí del otro lado de la cámara, abran sus Biblias y acompáñenme con la vista, la lectura que vamos a hacer en esta ocasión. Y Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de demonio o de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a tener una palabra de oración y vamos a consagrarnos al Señor para que nos ayude a poder interpretar y sacar lecciones de este pasaje bíblico. Señor, gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiarla, Señor, y te imploramos que en tu gracia la apliques, por favor, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a tocar un tema, un punto en la teología que es muy delicado y que en muchos casos genera malestar, lo que vamos a tocar hoy. Sin embargo, siendo que Jesucristo nos dice una serie de cosas importantes, acá no podemos tratar de ser diplomáticos para no molestar a personas que están en contra de lo que voy a decir. Tenemos que dejar que el texto nos hable, que Jesús nos hable, y bueno, después de ver qué hacemos, si vamos a tomar o asumir la actitud que tenían los fariseos y muchos en Israel, o vamos a creer lo que el Señor dice con claridad acá.
Así que quiero que tengan sus Biblias abiertas y que pongan mucha atención a lo que vamos a mirar. Una pregunta, ¿estaría usted dispuesto a dar su vida por un malvado? Nosotros podemos, tener algún tipo de simpatía por personas que queremos, con quienes nos llevamos bien, pero de sacrificarnos para rescatar o ayudar a una persona que es un canalla, que es un malvado, bueno, ya eso es otra cosa. Quizás hay personas que lo hacen, pero en la generalidad somos reacios a estar dispuestos a dar la vida por un malvado. Para poder hacer mejor sentido de lo que Jesús está expresando acá, tenemos que tener presente que los líderes religiosos trataban de una manera al pueblo que no era lo que conformaba a la gente. En ellos había una despreocupación por la condición espiritual del pueblo. Juan ya nos hizo una lista, en lo que va del Evangelio, de cosas específicas que ponen de manifiesto la actitud que mostraban los líderes de la nación hacia el pueblo. Estos tenían que ser los pastores de la nación, los guías espirituales del pueblo de Israel. Y lamentablemente el cuadro que nos pinta Juan, que es el que relata este evangelio, deja mucho que desear. Tenemos, por ejemplo, el caso del paralítico de Betesda, que ya lo habíamos observado la vez pasada. Un hombre que estaba paralítico. Los judíos no les interesaba en lo más mínimo la miserable condición de este señor. Y después que el Señor Jesucristo lo había sanado, cuando está entrando en el santuario, ¿no es cierto?, recuperado, o no recuperado, había nacido, estaba así arruinado por años. En lugar de gozarse por la restauración o la sanidad de este señor, fueron completamente indiferentes. Tenemos a la mujer adúltera, que la estaban utilizando la situación en realidad para ver si podían agarrar al Señor Jesucristo en alguna falla y de esa manera hacerlo tropezar. Últimamente lo que querían era deshacerse del Señor Jesucristo. Así que lo que hacen es objetivizar a esta mujer. Es cierto que la agarraron en adulterio, pero la idea de ellos era de matar a esta mujer con el propósito de matar a Jesucristo. Así que no estaban muy interesados en el juicio en sí de la mujer, sino de ver cómo se quitaban de encima este flagelo de que era Jesucristo para ellos, cómo sacárselo de encima. Tenemos la ridiculización de los alguaciles del santuario. Ellos habían mandado arrestar a Jesús y cuando llegaron donde el Señor enseñaba, fueron impresionados por la predicación de Jesús y volvieron con las manos vacías. Los fariseos los ridiculizan, los maltratan, los hacen sentir mal a estos señores. Tenemos el caso también de Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín y que no estaba de acuerdo en la forma en que ellos estaban manejando las cosas. ¿Qué sucedió? Bueno, se le dieron vuelta contra Nicodemo y comenzaron a maltratarlo, inclusive a faltarle el respeto, a insultar a este hombre. Tenemos también ahora en el capítulo 9 la sanidad de un hombre ciego de nacimiento que había nunca la tuvo, pero había recibido la vista que nunca había tenido desde que nació. También un señor que es maltratado, es interrogado como un criminal, eventualmente injuriado, y ya habíamos visto el otro día que también lo expulsaron, lo excomulgaron a este señor por el mero hecho de hablar a favor de Jesucristo. ¿Con qué fin nos dice Juan todas estas cosas? Porque no debemos perder de vista que es Juan el que nos relata esto. Él es el que, dirigido otra vez por el Espíritu de inspiración, el Espíritu Santo, recopiló los dichos de Jesús y las experiencias y las obras para dejarnos esto que llamamos el Evangelio de Juan. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos relata esto que tenemos acá? Bueno, para contrarrestar la actitud, o mejor dicho, para contradecir o contrastar la actitud que manifestaban
los líderes espirituales de la nación y la actitud que asumía la persona del Señor Jesucristo. Y dicho de paso, bueno, acá pienso yo que podemos parar un poquito y pensar que Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy. Y Jesús tiene una actitud muy amorosa, muy favorable hacia aquellas personas que lo buscan, que se acercan a Él. Así que déjenme hacer este paréntesis. Si estás en problema, acércate a Jesucristo porque Él está interesado en tus problemas. Especialmente está interesado en nuestras almas. Y el mismo Jesús que se interesó por aquel hombre ciego es el Jesús que hoy se interesa por tus problemas y los míos. Así que tengamos en cuenta eso mientras vamos desarrollando este pasaje bíblico. El evangelista Juan entonces ordena el Evangelio de tal forma que nosotros podamos dirigir la mirada al Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón hace esto? Bueno, esto lo va a describir al final del Evangelio, en el capítulo 20, donde dice este hombre que estas cosas se han escrito para que creáis. Se sentó a escribir todo esto con el propósito de que nosotros creamos. ¿Creamos qué cosa? Bueno, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir el Cristo? Él es el ungido, Él es aquel Mesías prometido y que se había manifestado al mundo. Así que Juan está escribiendo todo esto para que la gente crea en ese Mesías, crean en el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Habiendo creído en Él, entonces, tengáis vida eterna. Así que Juan se tomó este trabajito de recopilar todo esto para movernos a creer. Y el propósito de creer es no creyendo porque sí nomás, a veces en una forma supersticiosa, sino para que tengamos vida eterna, que obtengamos la vida eterna que el Señor nos ofrece gratuitamente. Los líderes de Israel no ofrecían esto. Los líderes, aparte que eran incapaces de poder ofrecer la vida eterna. Podían hablar de las cosas de Dios, pero no ofrecerme la vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo podía ofrecer la vida eterna. Yo no puedo ofrecerles a ustedes la vida eterna. Yo puedo hablarles de que Jesucristo le otorga la vida eterna. Eso es la buena noticia, es el Evangelio, pero no la puedo otorgar la vida eterna. Jesucristo es el que otorga vida eterna. Y es por eso que Juan escribió, para que nosotros, hoy los que leemos estas cartas, este Evangelio, podamos creer y de esa manera, creyendo, poniendo nuestra fe en Jesucristo, podamos obtener la vida eterna. Claro, a ver, los líderes no podían hacer eso, no tenían interés en eso, estaban interesados en forma egoísta en sus propios intereses, no el del pueblo. Gente terrible, estos señores. O sea que esta gente, en definitiva, me refiero a los fariseos, los escribas, los líderes de la nación, lo que querían era gobernar al pueblo mediante la intimidación y el terror. En el capítulo anterior, en el capítulo 9, en el verso 22, por ejemplo, tenemos que se había llamado a los padres del señor ciego. Y bueno, qué sé yo, era porque no creían, ya empezaron a dudar o a cuestionar que este señor haya sido ciego y entonces llamaron a sus padres. Y los padres trataron de evadir la situación y dice en el verso 22 que esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ahora pónganse a pensar un poco en esto, ¿no? Porque, a ver, nosotros buscamos a los líderes religiosos para que simpaticen con nosotros, para que se sensibilicen de nuestra situación. Es terrible que nosotros salgamos de un mundo lleno de problemas, buscamos a los líderes religiosos y que tengamos que ir acercándonos temblando. Pero eso es lo que se nos muestra acá, que los que supuestamente eran los pastores de Israel, lo que hacían era producir o inducir miedo en la gente. Otra vez el texto mismo, Juan nos está diciendo esto. Dijeron sus padres esto porque tenían miedo de los judíos, que los excomulgaran, bien digo, como hicieron con este señor, el hijo, en el versículo 34.
Mateo, el primer evangelista que tenemos en el Nuevo Testamento, describe a el Señor Jesucristo en el capítulo 9, recorriendo las aldeas y todo lugar, los pueblos, y Jesús iba predicando el Evangelio. Había sido enviado por el Padre para traer esta buena noticia. Y de paso se interesaba por las situaciones de enfermedad, de necesidad que había en el pueblo. Y entonces Jesús iba sanando enfermedades y predicando las cosas del reino. Y en el verso 36 nos dice Mateo que Jesús, al ver las multitudes, la gente se agolpaba para venir a escuchar al Señor, tenía una influencia tremenda, y dice que Jesús tuvo compasión de esta gente. ¿Qué es lo que movió los sentimientos del Señor Jesucristo cuando miraba a estas personas? Bueno, miraba cómo habían sido desatendidas por los líderes de la nación. Mateo dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pónganse a pensar, en la industria de la cría de ovejas, ¿no es cierto?, del ganado de ovejas, el tener una oveja que no tiene pastor es condenarla. No se pueden valer por sí solas. Las ovejas son animales muy frágiles, muy indefensos. Ni siquiera son útiles para buscarse ellas mismas su propia comida o encontrar el agua. Se desorientan con facilidad. Es un animal bastante tonto. No quiere decir que la gente sea tonta, pero las ovejas representan ese estado de vulnerabilidad. Los líderes de la nación, cuando veían al pueblo de Israel en esas condiciones, no les interesaba. Al contrario, aplicaban una política de terror que lo que hacía era dispersar más a las ovejas en lugar de traerlas, de juntarlas. Jesús se dio cuenta de eso, dice Mateo, y tuvo compasión por estas personas, no lo que hacían los fariseos y los escribas. No tenían compasión por esta gente, sino no tratarían a estos casos que menciona o enlista Juan como lo vemos nosotros. No, Señor, se hubiesen interesado por ellos. Entonces, cuando miramos esta situación, nos preguntamos dónde estaban los líderes religiosos. ¿Quiénes eran estas personas? Las ovejas no estaban siendo alimentadas, no estaban siendo nutridas. Eran ovejas lánguidas, empobrecidas, miserables. No estaban siendo guiadas esas ovejas. No estaban siendo defendidas de los peligros. No les importaba en absoluto. Yo a veces pienso cuánta gente hoy es gobernada, no dirigida en las iglesias, sino que son gobernadas, porque una cosa es dirigir el rebaño de Cristo y otra cosa es gobernar. Y lo que vemos hoy en las iglesias es gente gobernada, no dirigida. ¿Y cuánta gente hay que es gobernada por los llamados apóstoles, por los profetas, pastores y qué sé yo, la gente que hoy se abre en una iglesia, meten a un señor ahí adelante y se pone a predicar o a enseñar algo? Ovejas que muchas veces hoy día son intimidadas por coacción bajo, qué sé yo, la política del terror, bajo pena de maldiciones, amenazas, persecución. Muchos de esos son desplazados o echados de las iglesias por no entrar en línea con los caprichos de sus pastores. Personas que a lo mejor son demonizados en su carácter, que son personas rebeldes, anarquistas espirituales, sencillamente porque, en fin, quieren creer lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Tenemos que abandonar la veracidad de las Escrituras para creer los disparates que esta gente a veces enseña. Y entonces son maltratados. A ver, ¿cómo identificamos a un pastor legítimo? Hay un comentarista que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y primera parte del siglo XIX, murió en 1832. Un teólogo metodista llamado Adam Clarke. Yo no comparto toda la línea metodista,
Pero cuando alguna persona dice algo que es cierto, bueno, tenemos que admitirlo, ¿no? Y Adam Clarke hizo una lista de más o menos 7 puntos que nos orientan para pensar en la legitimidad de uno llamado pastor. Y a lo menos encontré 4 de ellas que me parece que son justas, son acertadas. Lógicamente esto es un poco subjetivo y queda abierto a la opinión de cada uno. Pero bueno, me resultaron interesantes y se las comparto. Una de ellas es que el ministro debe entrar al ministerio de forma apropiada. No es asunto de que una persona diga un día yo quiero ser pastor y se mete de pastor solo. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos no esperaban una orden eclesial que después de un estudio profundo del carácter de la persona lo ponían de fariseo. No, señor, la persona decía yo quiero ser un fariseo, se iba a estudiar la ley, entonces después de recibirse de teólogo lo metía, era un fariseo. El apóstol Pablo, Saulo al principio, después se cambia el nombre, era un fariseo de este tipo. Entonces tenemos personas que muchas veces se meten en el pastorado eligiéndose ellos solos, como hicieron los fariseos y los escribas. No son ordenados por Dios, se ordenan solos. Y no solamente eso, pero hoy día tenemos incluso hasta el nepotismo dentro de la iglesia. Pastores que cuando terminan la carrera lo ponen al hijo o a la hija o a un sobrino, algún familiar, envuelven en el ministerio a toda su familia y entonces comienza a haber una serie de cosas que no son éticas, ¿no? Incluso en el tema de las finanzas, ponen por ejemplo a la esposa del pastor como encargada de las finanzas de las iglesias, o al hijo, qué sé yo. Y entonces lo que tenemos es un conflicto de intereses, algo que no debe hacerse y sin embargo sucede muy común en las iglesias. Entonces tenía razón Adam Clarke, en este punto le doy un aplauso. Hay ministros que asumen el ministerio en una forma inapropiada. La otra cosa es que el ministro, el pastor, que es apuntado por Dios, debe conocer su rebaño. A veces los hoy llamados pastores o predicadores no conocen sus rebaños. Yo no soy muy simpatizante de la mega iglesia, iglesias que tienen 2000 personas y a veces tienen 2 o 3 servicios de 2000 personas cada uno porque no les alcanzan las instalaciones. Digo una cosa, ¿cómo un pastor puede conocer a un rebaño de 2000 personas? Yo ya llevo muchos años en el ministerio. A mí no me pueden venir a decir que un pastor conoce sus 2000 ovejas por nombre y todo lo que pasa en su casa. Es imposible. Imposible. ¿Cómo puede sentarse un pastor a orar por 2000 personas? Pero por eso es que la iglesia tiene que contratar una punta de pastores, ¿no es cierto?, para poder ministrar. Pero el tema es que entonces se están repartiendo el rebaño. Son 4, 5, 6 pastores, no un pastor. Y por eso es que no llegan a conocer el pastor todo su rebaño. Entonces hoy tenemos este berrinche de que la obra de Dios está sellada cuando tenemos una iglesia descomunal de 2000, 3000 personas. Bueno, eso no funciona. Adam Clarke, un hombre que, vuelvo a repetir, ya falleció en el siglo XIX, ya entendía que el pastor tiene que conocer a la grey, tiene que conocer el rebaño de Cristo. La otra cosa que es característica, o debe ser característica de un pastor, es que tiene que llevar al pueblo de Cristo a buenos pastos. El trabajo del pastor es alimentar correctamente a las ovejas, no envenenarlas con basura, de darles alimento chatarra, de alimentar a las ovejas con el pasto, la grama seca, podrida, llena de gusanos, de basura, que terminamos envenenando, terminamos intoxicando las ovejas de Cristo Jesús. El pastor legítimo tiene que alimentar correctamente, darles agua viva a las ovejas de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, absorbiendo todo lo que está escondido acá en las Escrituras, la revelación de Dios, y estudiándola entonces poder vertir esa bendición a las ovejas del Señor. Y otra cosa que dice Adam Clarke, que también me parece que estoy de acuerdo con esto, es que el pastor legítimo va delante de las ovejas. No va atrás, las va guiando. Es el ejemplo. No es el que va detrás agarrando a palazos a las ovejas y obligándolas a que caminen, ¿no es cierto?, por la fuerza. No.
el pastor conoce las ovejas y les dice, síganme. Y lo que tiene que hacer es seguirlas, a buenos pastos y seguirlas a la presencia, guiarlas, debo decir, no seguirlas, guiarlas a la presencia de Jesucristo constantemente. Poner los ojos en Cristo, no poner los ojos en el hombre, en el pastor, sino dirigir los ojos del rebaño de Cristo. Costó la sangre de Cristo comprar, ganar esas ovejas, y lo que tenemos que hacer es canalizar toda la atención de esas ovejas al soberano pastor que es la persona del Señor Jesucristo. Jesús describe a las personas, a la gente, como el redil de las ovejas, dice acá. El redil, el versículo 1 del capítulo 10. El redil de las ovejas. No dice la puerta de un redil de ovejas, no es un. Noten el detalle del artículo determinado, que es muy, muy importante tenerlo en cuenta y que ya vamos a mirar eso. Guárdenlo allí por ahora porque ya voy a volver a esto. Pero por ahora, noten ustedes que es el redil, no un redil. No, es específico, el redil de las ovejas. La élite religiosa es descrita por el Señor Jesucristo, y ojo, no comparada, sino descrita. Noten que el otro día expliqué cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría. La parábola es una comparación, pero acá Jesús, cuando describe a los líderes, no está diciendo los líderes son como. No, acá está haciendo una afirmación. Noten que en el versículo 1 dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Está hablando de los líderes religiosos. No está diciendo que los líderes de la nación son como ladrones y salteadores. No, está diciendo que los líderes de la nación son ladrones y salteadores. En el versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, es decir, todos estos maestros, ladrones son y salteadores. Y luego en el verso 10 agrega, ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que estos señores venían a arruinar a la gente. Estos fariseos perseguían a Jesús, perseguían a toda persona que se identificara con Jesús. Lo que hacían era dirigirse a las personas acusando a Jesús de mentiras, de fraude, de ser un pretendiente, un loco rematado, un endemoniado, y pretendiendo defender al pueblo del peligro que implica seguir al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, como el pastor de su rebaño. ¿Saben una cosa? Mucha gente, muchos sectores de la sociedad, amedrantan a la gente, o amedrentan, debo decir, o asustan a la gente, diciendo que seguir el cristianismo es extremadamente peligroso. Es peligroso para el individuo y es peligroso para el resto de la sociedad. Así que, por lo tanto, hay que tratar de ver si tomamos algún tipo de control y empezamos a hacer que el cristianismo vaya perdiendo influencia y eventualmente desaparezca de la historia de este mundo. Yo no estoy exagerando, Hay una editorial periodística que está titulada Los peligros o lo peligroso de la llamada moral cristiana. Ese es el título. Y rápidamente una frase, nomás estoy tomando de la nota, dice, lo que se llama muchas veces moral cristiana tiene muy poco de moral. No hay nada más que dar un paseo por la historia de los 20 siglos del cristianismo. Bueno, el que escribió esto, y no importa quién, pero lo que dice es algo descabellado. Por lo pronto hay un desconocimiento y una parcialidad en la forma en que se aproxima la historia. Porque el cristianismo bíblico, al contrario, la historia atestigua que es una religión moral y es una religión recta y que practica la verdad. Que los hombres en la historia hicieron un mal uso del cristianismo para poder avanzar sus propios deseos o su ambición de poder, es cierto y es otra cosa. Se hizo mucho daño en el nombre de Dios o en el nombre del Evangelio, pero eso no define el cristianismo. Lo mismo pasó en Israel. La ley no era mala, pero el pueblo de Israel hizo un mal uso de la ley. Y en este caso, en este contexto que estamos considerando,
los escribas y los fariseos y aún los mismos saduceos, que es un gremio aparte en lo que es el clero de Israel. Ellos estaban más del lado de los romanos, por eso menciono usualmente los fariseos y los escribas. Ellos agarraban la ley para someter y esclavizar al pueblo. Así que cuidado con esto. Esta persona que escribió esto no sabe de lo que habla. Y la otra cosa es que cuando se acusa la moral cristiana, digo, la persona que dice esto está en un nivel de moral tan alto que puede juzgar la moral del pueblo cristiano. Vamos. En estos días hay serios problemas con China persiguiendo a las iglesias. En estos días estuve leyendo cómo el gobierno chino está persiguiendo a los cristianos y están removiendo los símbolos cristianos y reemplazándolos con símbolos que representan el Partido Comunista. Y una nota dice: China considera el cristianismo como un arma peligrosa enviada por o desde el occidente. Así que se interpreta el cristianismo como una herramienta de uso político e ideológico para poder infiltrar otras naciones y intoxicarlas desde dentro. Una arma de espionaje y de, en fin, desmoronamiento de una estructura ideológica y de algún gobierno. Eso es otro disparate, ¿no es cierto?, que para mí se utiliza como excusa para someter a toda una nación y expandir sus ideologías torcidas. O sea que el cristianismo, a fin de cuentas, hoy se ve como algo que es peligroso para los colectivos de género, es peligroso para la educación de nuestros hijos, es peligroso para el progreso de la sociedad, etcétera, ¿no? Usted puede alargar esa lista. Por lo pronto, otra vez, ellos no fueron escogidos para ser los pastores de Israel, se escogieron solos, se escogieron ellos mismos. Pero por eso es que el Señor acá los describe como extraños y desaprobados, ladrones que se metieron en el pueblo de Israel. Las personas que responden a Jesús, que responden al llamado de Jesucristo, como el ciego sanado en el capítulo 9, en el contexto donde encajan estas palabras del capítulo 10, nos dice Jesús que son sus ovejas. Repito esto, la gente que escucha y sigue a Cristo son sus ovejas. Y las ovejas deben hacer lo siguiente para poder estar protegidas bajo la regencia y el cuidado de su pastor, que en este caso es Jesucristo. Si nosotros no tomamos nota de esto que nos dice Jesús acá, la oveja queda expuesta. Así que las ovejas de Cristo tienen que hacer tres cosas para poder caminar y encontrarse protegidas y amparadas por su pastor. Y esas cosas son, versículo 3, que deben oír a su pastor. No el pastor de la congregación local, oír a su pastor, que es Jesucristo. El problema con la iglesia contemporánea es que terminamos siguiendo caudillos que se han metido en las iglesias, hombres o mujeres. Y esas personas tienen aprisionada a la gente. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es romper con eso. Y lo que debemos hacer es, debemos oír a nuestro pastor, que es Jesucristo, el buen pastor. Número 2, dice en el verso 3, debemos obedecer. ¿Por qué? Porque cuando el pastor llama a las ovejas, está esperando que se muevan. Así que tenemos acá que debemos oír a ese pastor. Número 2, tenemos que obedecer al pastor. Y número 3, debemos seguir al pastor. Noten, repito, verso 3, a este abre el postrero y las ovejas oyen su voz, a las ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor va delante de ellas, las saca del corral y las dirige entonces donde él quiere. Eso es precisamente lo que hizo este hombre ciego, que fue sanado por el Señor Jesucristo. Y esto es justamente lo que Juan espera de nosotros cuando leemos el Evangelio. ¿Para qué cree usted? Ya se lo dije, que este hombre escribió todo esto. Bueno, para que terminemos nosotros también siguiendo, oyendo, obedeciendo y siguiendo a nuestro bendito pastor, que es la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, las ovejas de Cristo, nos dice ahí en el versículo 5, que al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué razón? Bueno, dice, porque no conocen la voz
de los extraños. Otra vez el Señor Jesucristo habla y entonces ellos responden a Jesucristo, pero a la voz del extraño, como no lo conocen, no lo identifican, entonces no le hacen caso. Acá hay que tener mucha atención porque entonces quiere decir que hay ovejas, si seguimos la lógica de lo que está diciendo Jesús acá, quiere decir que existen ovejas que no son de Cristo. Porque dice, mis ovejas me siguen, pero ¿y qué del resto? Bueno, ojo, acá hay ovejas que no son de Cristo. Por esa razón, porque no son de Cristo, no lo siguen. Siguen otra cosa, pero no siguen a Jesucristo. A Cristo no le obedeció todo Israel, Él predicaba a todo el mundo. Hizo milagros y, en fin, hizo favores a un montón de gente, pero eso no quiere decir que toda la gente siguió atrás de Jesucristo. Al contrario, alguna gente lo seguían por curiosidad, porque, en fin, la forma que él tenía de su homilética era totalmente distinta a la utilizada por los escribas y los fariseos. Su metodología era atípica, su pedagogía era clara, era directa, sencilla, pero de verdades profundas. Y entonces la gente le llamaba la atención a esto. De más está decir que las señales que hacía Jesucristo, cualquier persona, hasta el más bruto, hubiese tenido curiosidad de ver, pero ¿de dónde sale esto? Jesucristo hacía unos milagros que no tienen precedente. Entonces, estas personas seguían al Señor Jesucristo porque llamaba la atención, pero no toda esa gente que siguió a Jesucristo vino a los pies de la cruz para aceptarlo como Salvador. Noten otra vez en el versículo 3 que dice, las ovejas. Pero ojo, acá se refiere a las suyas. En la traducción, a lo mejor, se pierde un poquito cuando dice las ovejas oyen su voz. Pero las ovejas, la construcción gramatical de estas frases que aparecen en el verso 3, están en un genitivo posesivo. Entonces, cuando leemos las ovejas, la construcción genitiva de posesión está indicando que esas ovejas le pertenecen a Jesucristo, dice las suyas. Y dice, y esas ovejas, las suyas, oyen su voz, y dice, y a sus ovejas llama por nombre. Otra vez insisto en ese genitivo posesivo. Son de Cristo, le pertenecen a Él. Y qué lindo, ¿no? Porque dice que no se trata de un asunto colectivo, de todo el rebaño junto, ¿no es cierto?, como una masa, sino que se individualiza a cada oveja de ese rebaño. Él conoce a cada oveja por nombre. No conoce toda la masa, sino que conoce a cada uno de ellos, de sus ovejas. A veces la gente se pregunta cuando nosotros hablamos del Evangelio, yo no entiendo por qué la gente no entiende, por qué la gente no responde al Evangelio. A veces cuando nosotros le compartimos el Evangelio a algunas personas, nos preguntamos desconcertados por qué la gente no responde. Porque a fin de cuentas estamos tratando de ofrecerles algo que es para beneficio de sus almas. Y les hablamos, nos sentamos con ellos, vamos paso por paso abriendo las Escrituras, oramos, nos hacen preguntas, 2, 3, 4, discuten y con todo cariño y con toda paciencia les explicamos y una y otra vez les recomendamos que lean la Biblia y la gente no agarra la punta del hilo, no entienden, no reciben a Cristo, lo desprecian. ¿Cómo es que la gente no sigue a Jesucristo? Bueno, porque no son sus ovejas. Ese es el problema, no son sus ovejas. En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Dice, y luego, al final, y las mías me conocen. Sí, ahí está el tema. Otra vez, mis ovejas. No dice las ovejas, sino las mías. Y esas que son mías, me conocen. En el capítulo 10, verso 26, ¿no es cierto? Si damos vuelta a una página, tenemos a los judíos que ya estaban hasta las sienes con el tema de Jesucristo. Y entonces dice, por ejemplo, en el versículo 24, que lo rodearon a Jesús,
y le preguntan: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Miren qué cosa más absurda. Están turbados los pobres hombres. Tienen el alma inquietada porque dice: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, si tú eres aquel que había de venir, dínoslo abiertamente. Pero a ver, escúchenme una cosa. Jesús estuvo predicando desde que comenzó su ministerio público. Y los milagros hablaban también de quién era Jesucristo. No había necesidad de agregar nada. Jesús no estaba haciendo todas estas cosas escondidos en alguna cueva. Estaba abierto y expuesto. Ellos lo veían. Escuchaban el testimonio de la gente. Veían los que habían sido sanados. Así que si estuviésemos hablando de gente que escuchan algún rumor, que les mandan un text, ¿no es cierto?, alguna cosa, y escuchan por ahí los murmullos de cierta gente que, qué sé yo, están ahí levantando algún mito urbano. Pero no, estas cosas no estaban escondidas, eran públicas. Y claro, Jesús le dice: os lo he dicho y no creéis. El problema con ustedes no es que no tienen la información, ustedes no creen. No creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero, y acá es importante lo que dice Jesús, dice: pero no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes no son de mis ovejas. Y luego el verso 27 dice: mis ovejas, ustedes no, pero mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y esas ovejas que son las mías, me siguen. Así que acá tenemos el meollo del asunto. ¿Por qué la gente no seguía a Jesucristo? Porque no eran de sus ovejas. El mismo Señor nos está diciendo cuál es el problema. Los judíos presentan el problema. Dice: ustedes no creen, no pueden creer, no quieren creer. Y la razón es sencillamente porque no son de mis ovejas. Miren, acá es donde está el gran problema para muchos. Es muy incómodo esto que dice Jesús para mucha gente. Y es muy incómodo porque los va arrinconando lo que va diciendo Jesús a las personas a la doctrina de la elección. Y yo sé que esta doctrina genera pánico en algunos círculos. Pero no hay manera de esquivar. Acá está hablando Jesús. Acá no estamos hablando de algún teólogo que de atrás de un escritorio llegó a alguna conclusión mediante la manipulación de las escrituras. Podemos discutir acerca de conclusiones teológicas, pero acá estamos hablando de un Jesús que está diciendo esto. No podemos agarrar, claro, algunas personas porque se sienten incómodos con el encierro a donde nos lleva estas palabras de Jesús, que es obviamente el maestro. No hay manera de escaparle a esta conclusión de que Jesucristo tiene un pueblo determinado. Y entonces tratamos de hacer maniobras, tratamos, en fin, de torcer las escrituras debido a nuestros prejuicios ideológicos, no porque no tengamos la información de Jesús, al contrario, la tenemos, pero no nos gusta. Acá tenemos un principio bíblico, y lo subrayo así: las ovejas de Cristo oyen la voz de Cristo. Las ovejas que no son de Cristo no lo escuchan. Y porque no lo escuchan, no lo siguen. La razón de por qué Cristo los llama y la gente no responde simplemente porque no le pertenecen a Él. Así que la razón que Cristo da de esta indiferencia por parte de la gente cuando Él llama y la gente no responde, sencillamente porque no son sus ovejas. Ese es el meollo del asunto. Ahora, en el verso 11, otra vez del capítulo 10, dice Jesucristo: yo soy el buen pastor. Y luego agrega: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Así que, acá es algo que tenemos que entender un poquito cómo funciona el tema del pastoreo en el Medio Oriente en aquellos tiempos, que es un poco distinto al pastoreo en Europa en la Edad Media. En Europa de la Edad Media y quizás hasta en nuestros tiempos también, el pastor de las ovejas va atrás con una vara y va dirigiendo el rebaño. Pero en los tiempos bíblicos no funcionaba, no era así como se trabajaba. El pastor siempre iba adelante y las ovejas lo seguían. Y cuando una oveja se escapaba, entonces el pastor la llamaba por nombre. Así que tenemos que
ubicarnos en el contexto del trabajo del pastoreo de ovejas. Cuando entendemos esto, tenemos que tener presente que los pastores, que eran dueños de las ovejas, no daban la vida por las ovejas. Un pastor podía, a lo mejor, si aparecían los lobos, de agarrar a pedradas a un lobo, ¿no es cierto?, 2 lobos, para defender una oveja. Pero cuando ya había toda una jauría de perros, ¿no es cierto?, así que se le tiraban encima, de lobos terribles, el hombre no iba a arriesgar su vida. ¿Por qué razón? Bueno, porque si este hombre quedaba imposibilitado o era despedazado por las bestias, implicaba que todo el rebaño de oveja quedaba sin pastor y implicaba la muerte de todas las ovejas. Entonces el pastor lo que hacía es que si aparecía una manada de lobos y se llevaron una oveja, el tipo, ¿qué hacía? Contaba la pérdida y decía, bueno, mejor me quedo con las que me quedan y no arriesgar la vida y que pierdo mi vida y pierda todo el rebaño, queda en las fauces de estas bestias. Así que los pastores lo que hacían era, por salvar la vida del resto del rebaño, a veces lo que hacían era abandonar la oveja o 2 ovejas en manos de las fieras. Esto aumenta todavía en un grado superlativo cuando el pastor se trata no del dueño del rebaño, sino de una persona asalariada, que es lo que está tratando el Señor Jesucristo. El pastor asalariado no se calentaba ni por una oveja. Si venía un solo lobo, decía, pero sí, que se coma todo. Y el hombre no solamente abandonaba la oveja, que estaba a lo mejor amenazada por el lobo, sino que salía corriendo y abandonaba todo el rebaño. A eso apunta Jesús en los versos 12 y 13. Dice el asalariado, y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, no a los lobos, sino el lobo, uno solo. Dice, y deja las ovejas, no la oveja que escogió el lobo, las deja todas, y huye, sale corriendo por el campo, y el lobo arrebata las ovejas, no la oveja, las ovejas, empieza a hacer un desastre, y las dispersa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué? Porque es asalariado, dice, y no le importan las ovejas, no tiene ninguna preocupación por la salud del rebaño. Y esa repetición de la conjunción y ahí en el versículo 12 habla de una secuencia de hechos, de acciones de este asalariado que llevan a abandonar las ovejas y en última instancia la muerte de todo o la dispersión de todo el rebaño. ¿Se acuerdan lo que dijo Mateo? Él tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas dispersas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora Jesús, en cambio, se identifica como el buen pastor. No un buen pastor. No, Él se identifica como el buen pastor. Lo afirma en el verso 11 y lo vuelve a afirmar en el versículo 14. Y en el original, es decir, en el idioma en que se escriben estas cosas, la construcción gramatical es muy interesante porque dice en realidad yo soy el pastor. No es yo soy el buen pastor, no. La forma en que está ordenada la frase es yo soy el pastor y luego agrega el bueno. No como lo tenemos en la traducción. Yo soy el pastor, el bueno. Y con esto Jesús estaba dejando claro que Él es el pastor. La nación esperaba por siglos la llegada de ese pastor, de ese Mesías. En el Antiguo Testamento ellos recitaban a David cuando decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el pastor que me lleva a buenos pastos, me lleva, dice, aunque pase por sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el pastor lleva su vara, su callado, me lleva a buenos pastos, es el que me cuida. Y el pueblo de Israel esperaba el día que llegara ese pastor, ese líder, ese guía de la nación. Y Jesús lo que está diciendo es, yo no soy un pastor más como los que pasan por Israel. No, dice, yo soy ese pastor. Yo soy las promesas. Todo lo que hablaron los antiguos, acá está presente delante de ustedes. Por eso dice, yo soy el pastor, el bueno, porque todos los otros son malos. Son asalariados, no les importa el rebaño, pero en mi caso es diferente. Y en este caso, ¿por qué es bueno? Porque Él está dispuesto, contrariamente a la costumbre, a dar la vida por las ovejas. Repito, los pastores no iban a dar la vida porque significaba la muerte del rebaño.
Y el asalariado no se calentaba por nada, los abandonaba a todas las ovejas. Jesucristo, en cambio, es el único pastor que da la vida y como resultado de su muerte es cuando le otorga la vida a las ovejas. Es justamente lo contrario de lo que sucedía en el pastoreo de estos bichos. Con la muerte del pastor, del buen pastor, las ovejas obtienen vida y vida eterna. Volviendo otra vez al verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, con lo que dice, si no todos son sus ovejas, porque dice, estas mis ovejas, si no todas las personas son las ovejas de Cristo, nos preguntamos, ¿y quiénes son estas ovejas? Estas ovejas de Cristo, ¿quiénes son? ¿Por qué se hace esta distinción entre mis ovejas de entre todas las ovejas? ¿Por qué mis? ¿Por qué estas? Bueno, esto nos lleva otra vez al capítulo 6, un pasaje que a muchos no les gusta, pero son las palabras del mismo Jesús. Y Jesús dijo en el capítulo 6, ya lo hemos visto esto en la serie, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Acá no es asunto de que, bueno, pero yo quiero, yo siento, yo pienso. No, dice ninguno puede venir. Ninguna persona tiene la capacidad de venir si el Padre no le trajere a la presencia de Jesús. Así que, a la pregunta de quiénes son estas ovejas, por lo que ya Jesucristo nos dijo en el capítulo 6, se trata de las ovejas que el Padre le trae a Jesucristo. Ahora, claro, más adelante, en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, tenemos a Jesús predicando vamos a decir, el último discurso, antes de que se precipiten todos los sucesos de la entrega de Jesús y la crucifixión. Jesús va a dar el último discurso que va desde el capítulo 14 al 17. Y el capítulo 17 se trata de una oración que hace Jesús por los discípulos, todos sus discípulos. Y en el verso 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, y escuchen, a los que le diste. ¿Qué hacemos con eso? No dice para darle vida eterna a todo el mundo, sino que le diese vida eterna a los que le diste. John Wesley, que fue un gran teólogo metodista, respeto mucho no estoy de acuerdo con muchas cosas de John Wesley, no me gusta cómo trató a su amigo Whitefield, pero bueno, eso es tema para otro ambiente. Pero Wesley me llama la atención porque interpreta este versículo indicando que debido a que le dio Dios, el Padre, la potestad sobre toda carne, la vida eterna es ofrecida a toda carne. Esa es la conclusión que hace, por ejemplo, John Wesley, y mucha gente sigue esa conclusión. Pero el problema es que si nos sinceramos muy bien con las palabras de Jesús, esa interpretación asume que debemos traducir este verso para que pueda dar vida eterna. Es decir, el Padre me dio potestad sobre toda carne para que pueda darle a toda carne, tenga la posibilidad de darle a toda la carne vida eterna. Pero Jesús no dice eso. Es más, ni siquiera dice que es una posibilidad, sino que la vida eterna es una realidad. Está haciendo una afirmación. Jesús tiene potestad, pero la vida eterna la reciben los que fueron dados por el Padre a Jesucristo. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y no solamente este asunto, pero cuando dice allí, los que me diste, al final del versículo 2, el tiempo verbal de esa frase es importantísimo. Es un tiempo perfecto. Para los que no están al tanto con este asunto, le explico. El tiempo perfecto
implica o describe una acción que se hizo en el pasado, se hizo completa y que terminó en el pasado. Después que esa acción se hizo, terminó. Y que no tiene necesidad de volver a repetirse. ¿Me explico? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ese tiempo verbal lo que hace es darle una perspectiva a toda la oración de Jesucristo que es fulminante. Otra vez, es un tiempo que habla de una acción que Dios hizo en el pasado de forma absoluta y completa. Y terminó esa acción, por lo tanto no hay necesidad de repetirla vez tras vez. Ahora bien, en el verso 6 al 8 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Qué curioso, no dice, como muchas veces escuchamos, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo. Sí, le predicó a toda la gente, pero noten que dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Este verbo, ya ahora estamos hablando de un aoristo, es una acción puntilial en el pasado, que se hizo y terminó esa acción. Este es un verbo que, el aoristo, para darles un poquito de orientación en la gramática, es un verbo que es importante, pero está subordinado al tiempo perfecto que aparece en el verso 2. Así que el verso 2 es el que determina cómo debemos interpretar los verbos del verso 6 y verso 7. Entonces acá se nos está diciendo que son estos de los hombres del mundo que me diste en el pasado, tuyos ya eran en el pasado. No son ahora que me escuchan, no, ya eran. Tenemos que respetar la gramática que inspiró el Espíritu Santo. Dice: y tú en el pasado me los diste. No me los estás dando ahora que me están escuchando, no, me los diste ayer, en el pasado. Esto es algo sorprendente. Ahora Jesús sigue orando y dice en el verso 9, yo ruego, otra vez en el verso 2 dice que está orando, ¿no es cierto? Verso 1 y verso 2, y entonces en el verso 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los que del mundo le dio el Padre a Jesucristo. Por ellos estoy orando. Y claro, por si acaso nos ponemos a discutir con la exégesis y decimos, no, pero no puede ser, tiene que haber sido a todo el mundo. Bueno, fíjese que Jesucristo lo que hace, yo no sé si acá Dios sabía que iba a existir este tipo de polémica y entonces para evitar la polémica nos lanza esto, yo no sé. Lo cierto es que lo que dice Jesús acá termina con todo el asunto. Porque otra vez dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No estoy pidiendo por todo el mundo. Dice, estoy rogando, estoy implorando, estoy haciendo esta oración por ellos. Dice, no ruego por los del mundo, por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué me los diste? Porque son tuyos. Y acá en este verso 9 se vuelve otra vez a repetir el mismo tiempo verbal perfecto que aparece en el versículo 2. El tiempo perfecto. Personas que fueron dadas en el pasado en una forma completa y no tiene que volver a repetir, es decir, de seguir dando y dando y dando, ¿no es cierto?, con la gente que cada vez que se convierte. Esa no es la idea de la gramática de la inspiración. El mismo tiempo aparece en los versos 11 y 12, ese tiempo perfecto. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y aquí está, a los que me has dado en el pasado, ahora guárdalos en tu nombre, para que sean uno ahora como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. En el pasado, otra vez el mismo tiempo, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Claro, algunos agarran y miran esto y dicen, no, momento, pero ahí usted se da cuenta que Judas Iscariote fue el que traicionó a Jesús y se perdió, dice el hijo de perdición. Entonces usted se da cuenta de que, a fin de cuentas, hay personas del gremio de los salvos que se perdieron. No, mi querido, primero que ahí dice que era un hijo de perdición, no el hijo de Dios.
Jesús en ningún momento dijo que es un hijo de Dios que le había entregado a Jesucristo y se perdió. No. Dice, este es un hijo de perdición. Y número 2, Jesús dijo que ninguno de ellos se perdió. Si Judas Iscariote era uno de los que le había entregado Dios y se perdió, entonces Jesús miente. Jesús acá se está contradiciendo y eso es un disparate. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y habló la verdad, era la verdad encarnada de Dios. Así que cuando Jesucristo dice, ninguno de ellos se perdió, quiere decir que Judas Iscariote, cuando se perdió, no era del rebaño de Cristo. Estaba con el rebaño, pero era un lobo, era un traidor, era un hombre que sí, ciertamente estuvo en el gremio, pero sin embargo no era de ellos. Juan más adelante, cuando escribe la primera carta, dice que hay personas que están en la iglesia y dice que salieron de nosotros, de la iglesia, pero no eran de nosotros. Hay un montón de gente dentro de la iglesia que no son de la iglesia, que no son de Cristo. No son ovejas del Señor. Ahora, en el capítulo 10, verso 16, volviendo otra vez al texto, nos dice, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. ¿Cuál es este redil? El pueblo de Israel. Pero dice, ahora, aparte de las ovejas que el Padre me dio de Israel, no todos, sino los que me dio el Padre, y no pierdo ninguna, dice, tengo otras ovejas. Aquellas también debo traer. Las primeras las trajo, oyeron, obedecieron, lo siguen, las llamó, como dice en el verso 3, 4 y 5, que él llama a las ovejas, y las ovejas siguen al pastor. Dice, bueno, va a haber otro redil y también debo traer a esas ovejas, y esas ovejas de ese otro redil oirán mi voz. Ellas, no todos, sino ellas. Y entonces habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quiere decir esto? No va a haber un pastor en el pueblo de Israel y un pastor de los gentiles. Que va a haber dos rebaños. Dice, va a haber un solo pastor, que es Jesucristo, el buen pastor, y un solo redil. Del pueblo de Israel y de los gentiles va a ser un solo pueblo, que es la iglesia. Y esto más adelante un fariseo lo entendió al fin, que fue el apóstol Pablo. Un hombre que no quería saber nada con los cristianos, que no quería saber nada con Cristo, odiaba a esta gente, y hasta que le apareció el Señor. Y este hombre al fin entendió las cosas y nos escribe en la carta a los Efesios que ahora hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros. De las dos naciones tiró el muro de división. En el capítulo 2 dice esto, y ahora somos un solo pueblo para Dios. Al fin un fariseo entendió lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Así que tengo entonces otro rebaño. Pero esas ovejas, lo que llama la atención, que miren qué interesante, porque cuando Jesús dice acá en el verso 16, tengo otras ovejas, usa un presente indicativo, o sea que dice, las tengo ahora, esas otras ovejas. Tomen nota de eso, yo ya las tengo ahora, pero está hablando de otro redil, de otras ovejas, y dice, ya las tengo. Lo que llama la atención es que esas ovejas todavía no han aceptado a Cristo. Todavía no se les predicó el evangelio a los gentiles. Eso lo van a hacer los discípulos después. Pero Jesucristo está hablando como que esto ya está, ya se hizo. Y sin embargo habla como que ya esas ovejas, esas otras ovejas son suyas, ya las tiene. Solo que deben ser traídas y oirán su voz. Noten que no dice a lo mejor, ¿no es cierto? Algunos oyen mi voz. No, dice la oirán con toda seguridad, sin ningún tipo de lugar a dudas. Esto es algo impresionante, la forma en que el Señor Jesucristo trata las cosas. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo está en las puertas ya de su ministerio en la ciudad de Corinto, en la noche que antes de entrar, ¿no? Se le aparece el Señor en sueños. Eso lo encontramos en el capítulo 18 del libro de Hechos, versos 9 y 10. Léanlo después con mucho cuidado esto. Pero dice, Dios le dice, el Señor dijo a Pablo, este es Lucas el que relata esto, dice que el Señor le dijo al apóstol Pablo de noche, no temas, no temas.
sino que habla, dice, y no calles, no cierres la boca. No te achiques, Pablo. No te vayas a echar para atrás. Ve para adelante. Tú vas a ir a hablar, vas a predicar en Corinto. Dice, no temas. ¿Por qué? Porque, primero, yo estoy contigo. No vas a estar solo, yo estoy contigo. ¿Y qué tiene eso? Bueno, debido a que Dios está con él, ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal. Es decir, que tiene la presencia de Dios y la preservación de Dios, la providencia divina. Yo me encargo de ir contigo y asegurarte que nadie va a poder cerrarte la boca. Nadie va a poder impedir que tú hables, que prediques. Por eso le dice, habla, no temas, no te achiques, Pablo. Así que dice, habla, no calles. ¿Por qué? Dice, porque tengo. Y otra vez es un presente activo. No voy a tener cuando empieces a hablar. No dice, ya está. Dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Otra vez esto es sorprendente porque todavía nadie había escuchado a Pablo en Corinto, pero Dios está diciendo, ya está. Claro, cuando consideramos lo que dice Jesús, de que las ovejas se las dio Dios ya desde antes a Jesucristo, y de esa que Dios le dio no pierde ninguna, lógicamente ahora podemos entender por qué Dios habla en esos términos. Ve a Corinto y predica, porque ya la gente que está ahí, yo ya la tengo. Es tremendo esto, claro, uno se puede romper la cabeza, pero ¿cómo puede ser si todavía no se les habló el Evangelio? ¿Cómo puede ser que Dios ya tenga a la gente que se van a convertir en Corinto? Bueno, qué sé yo, esas son cosas de Dios, rómpase usted la cabeza. Acá entramos en el tema de la predestinación y otra vez, puntos que son mala palabra para muchos, pero ¿qué quiere que le diga? Eso es lo que nos dice la Escritura acá. ¿Cómo es Dios que tiene ya todavía gente que todavía no escucharon el Evangelio? Regresando otra vez a Juan, en el capítulo 10, dice, otras ovejas deben ser traídas. Otra vez, volviendo de nuevo al capítulo 17, ustedes me disculpan que los hago saltar, pero es tan importante esto, porque estamos viendo la teología que nos está dejando Jesucristo en todos estos textos. Es Jesús el que habla. Juan es el que registró, que agarró todas esas cosas que dijo Jesús y las plasmó en su evangelio para que creamos. En el capítulo 17, en la oración de Jesús, vuelve a traer esta idea de que plantea en el capítulo 10, verso 16, dice, tengo otras ovejas. Noten ustedes, capítulo 17, verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Y algunos dicen, bueno, ahí está. Entonces, se da cuenta que todo lo que dice Jesús en el capítulo 17 era para los discípulos, así que nosotros no entramos en eso. Dios escogió desde antes a los discípulos. Vino Jesús, se los trajo a Jesús, ellos creyeron, no perdió ninguno, así que son los discípulos que llegaron a ser los apóstoles. Muy bien, buena exégesis. Pero resulta que ahora se introduce algo que rompe con el formato cerrado que muchas veces asumimos en la interpretación. Noten que dice, más no ruego solamente por estos, es decir, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que está hablando ahora de otros. ¿Y quiénes son otros? Bueno, ese redil que tiene Jesús que mencionó en el capítulo 10, verso 16. Otra vez en el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, otra vez el tiempo perfecto, del verso 2, del verso 9, verso 11, verso 12. ¿Usted cree que si no fuese importante esto que está diciendo Jesús, no se repetiría así en forma de metralla este tiempo verbal? Es para que pongamos atención en esto. Dice, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Ahora no está hablando de los discípulos, está hablando de aquellos que van a oír el Evangelio, esas otras ovejas. Dice que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Es una cosa impresionante. Si volvemos otra vez a las palabras de Jesús en el capítulo 6, ¿no es cierto? Esto es antes de
el tema de Jesús como buen pastor, había enseñado Jesús, el pan de vida, decía en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es todo lo que el Padre me da, a lo mejor si escuchan, vienen a mí. No, eso es lo que pensamos muchos, o piensan muchos, no pensamos, piensan muchos, pero acá Jesús no está diciendo eso. No cambiemos las palabras de Jesús. El diablo lo que hace es reinterpretar las palabras. Lo hizo en el Edén, con que Dios dijo. Uno podría decir, con que Jesús dijo, que todos. No, no es todos. Dice, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que me viene, no le echo fuera. Verso 39, y esta es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere al enviar al Hijo? Dice el que me envió. Dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A ver, para los que piensan que se pierde la salvación, ¿qué hace usted con esta declaración? Porque si Jesucristo pierde a alguna persona, entonces no cumplió con su tarea que le dio la voluntad del Padre. El Padre dice, la voluntad del Padre que le impuso al Hijo es, de los que yo te doy no vayas a perder ninguno. Y otra vez, en el verso 44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando Jesús habló de otras ovejas, los judíos entendieron muy bien esto. Y entonces, lógicamente, se refería a los gentiles, ¿no? Y ellos no podían concebir bajo ningún punto de vista que el pueblo de Israel vaya a compartir la bendición que Dios derramaba sobre el pueblo con los gentiles, que odiaban a rajatabla, no los podían ni ver. Y es por eso entonces que cuando escuchan a Jesús decir estas palabras, esto desbordó la intolerancia de los líderes religiosos. Era inconcebible semejante cosa, y entonces dice en el capítulo, volviendo al capítulo 10, en el verso 19, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está loco, está fuera de sí, dice, ¿para qué le oís? ¿Por qué le oís? No le presten atención a este tipo. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? En definitiva, Jesús nos dice a sus ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el pastor, yo soy el único pastor, soy el bueno, no soy el asalariado, no soy el terrenal, un caudillo, no, yo soy el pastor que envió Dios, y como tal ciertamente vino ese pastor bueno para dar la vida por nosotros, de tal manera que ahora nosotros podamos obtener la vida, salir de este estado de muerte espiritual y obtener vida y vida eterna. Y la forma en que Dios nos trae a Jesucristo, ahora nos llama, es a través de la predicación del Evangelio. Por eso Juan escribió esto para que nosotros creamos estas cosas que Juan creyó. Muchos rechazan estas palabras de Jesús y no le oyen ni le siguen. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, dice Jesús, porque no son de Cristo, no son de su redil. Del mundo solo han dado a algunos para mostrar, ¿no es cierto? Dios le ha dado a Jesucristo de todo este mundo a algunos para que puedan ver su gloria. Solo la soberbia del hombre rechaza y en una forma descabellada o descalifica las palabras de Jesús, y eso es evidencia del por qué no pertenecen al redil de las ovejas. 3 cosas tenemos que hacer las ovejas de Cristo. Número 1, debemos oír a nuestro pastor. Número 2, debemos obedecer a nuestro pastor. Y número 3, debemos seguir a nuestro pastor. El Señor nos está llamando a entrar a su redil, el redil del buen pastor que dio la vida por nosotros, para llevarnos, sacarnos de este mundo, llevarnos a la gloria donde vamos a ver esa gloria de Dios, vale la redundancia. Así que, hermano querido, cuando tú viniste a los pies de Jesucristo, Dios te trajo. Y en este momento
hablo a aquellos que tal vez todavía no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Si este mensaje te está haciendo pensar, si este mensaje en tu corazón palpita como un llamado, pues escucha, porque Dios está llamando a sus ovejas. Y es posible que Dios te esté llamando en este momento. Y la razón es porque ya fuiste escogido según los tiempos que utiliza Jesús. Y te ha entregado a Jesucristo. Ya eres de Cristo. Lo que tienes que hacer es ahora obedecer el llamado, acercarte a ese pastor, a ese buen pastor, que un día entregó hace 2000 años atrás su preciosa y bendita vida en la cruz del Calvario, para que tú puedas ahora ser justificado en esa obra de Cristo y de esa forma pasar a ser miembro de ese redil y disfrutar la vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida. Y en este caso debemos decir, el buen pastor dio la vida por nosotros. Démosle gloria y estemos agradecidos, y aquellos que todavía no le conocen, pongamos atención al llamado. Oigamos, obedezcamos y sigamos a nuestro bendito buen pastor. Padre, gracias por estas palabras de Jesús que quedaron preservadas para las edades. En estas palabras está contenido el llamado de Dios en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que si alguien al escuchar este mensaje está sintiendo en este momento la necesidad de venir a Cristo, como hizo aquel ciego que fue restaurado, te pido que abras sus ojos, que la ceguera espiritual pase a ser luz y pueda contemplar al Salvador. Y de esa manera, Señor, ser introducido al redil de las ovejas que obtienen vida y vida eterna. Te imploro por esas almas. Y luego por el redil te ruego que nos pastorees, nos cuides, nos dirijas, Señor, y nos ampares de todo peligro hasta el día que nos lleves a casa. Porque te lo imploro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.